información es de todos? Nunca había sido una frase tan cierta. Las redes sociales e Internet, en permanente evolución, han dotado a los ciudadanos de todo el mundo de la posibilidad de crear sus propios contenidos de acuerdo a sus gustos personales y a las particularidades de sus contextos. Los viejos medios de comunicación ya no son los únicos que definen las agendas que afectan a las personas del común. Y aunque la labor de los periodistas sigue siendo vital para la fiscalización del actuar político y gubernamental, es la misma gente, desde su tribuna en una plataforma online, la que emite opiniones y juicios sobre el actuar y las decisiones de quienes tienen poder. Las hemos visto avanzar progresivamente. Desde el 2010, las redes sociales jugaron un papel importante en la primavera árabe, al ser el medio por el cual se compartieron mensajes políticos que impulsaban la libertad y la democracia. Y desde ese momento, como si se tratara de una avalancha, los estallidos sociales en diferentes países se han visto impulsados por el poder movilizador de los usuarios de estas plataformas. Basta con analizar las protestas en Hong Kong y el uso que se le da a las plataformas de mensajería como una herramienta para reunir y organizar las manifestaciones, al igual que para cuestionar las políticas autoritarias y restrictivas de un régimen. O se puede considerar también el efecto que tuvo entre el pueblo norteamericano el viral video de un policía asfixiando y sometiendo a un hombre negro y desarmado hasta causarle la muerte, lo que derivó en una serie de protestas civiles contra la brutalidad policial y posteriormente en una serie de disturbios que tuvo en el ojo del mundo a Minneapolis, Estados Unidos. Las recientes protestas en América Latina son otro ejemplo de ello. Miles de personas en Chile, Perú, Ecuador, Argentina y Colombia fueron convocadas por este medio para expresar en las calles la digna rabia que sentían por los problemas estructurales sin resolver en sus respectivos países. No obstante, estas plataformas también han servido para ampliar la voz y dar más visibilidad a personas y movimientos que difunden ideas claramente fascistas o información mentirosa y malintencionada para confundir, manipular a la opinión pública o generar polarización. La victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos en el 2016, el escándalo de Cambridge Analytica, el surgimiento de miles de bodegas y bots dedicados a ampliar mensajes con discursos de odio y escándalos más recientes, como el del Facebook Files, ponen en entredicho la premisa de que los usuarios son libres y autónomos de elegir el contenido que diariamente consumen. Vamos a los dilemas. ¿De qué forma pueden los algoritmos de las redes llegar a afectar la opinión pública y las decisiones de los electores? ¿Qué acciones están tomando los gigantes digitales como Twitter y Meta para combatir la desinformación y las noticias falsas? Buenas noches, bienvenidos a Dilemas. Hoy hablaremos sobre comunicación política y la influencia que tienen los medios de comunicación y las redes sociales en los procesos electorales y democráticos. Por eso, los invitamos a que participen de esta conversación en redes sociales con @capitalahora y los hashtags #MesaCapital y #redes y elecciones para abordar el efecto que la información y la desinformación compartida en medios tradicionales y redes sociales pueden tener sobre el electorado, específicamente en América Latina y Colombia. Nos acompañan 3 expertos en esta materia. Ellos son, que me acompañan en estudio, Juan Federico Pino, politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster y doctor en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Ha trabajado como consultor en temas de democracia subnacional y elecciones. Y como docente investigador ha abordado el análisis de cómo Twitter y Facebook inciden e impactan las dinámicas análogas y digitales de políticos y ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Pino. Muchas gracias, Alejandra, por tu invitación. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenido a esta mesa, a esta conversación. También nos acompaña y de manera remota Adela Goberna. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como gerente de políticas públicas para Twitter Latinoamérica.
Buenas noches, señora Goberna, encantada de tenerla en la conversación del día de hoy, Adela. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí hoy. Muchísimas gracias y dejo de último ya a un amigo de esta casa, a Jonathan Bock, magíster en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y el actual director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, de Colombia. Jonathan, un gusto tenerte nuevamente en Dilemas. Bienvenida pues a esta tu casa y a esta tu mesa de conversación. Gracias, Alejandra. Un gusto estar como siempre aquí charlando sobre estos temas contigo. Pues bueno, les cuento que este es el último programa de esta temporada y yo no deseo dejar de reconocer el trabajo de Laura Melissa, que es la verdad, el alma de este programa, que es la que está encargada de hacer las investigaciones, de mirar los temas. Entonces deseo agradecer todo el trabajo de esta excelente periodista que para el programa de hoy coge y me pasa esto y me dice, muy bien, empecemos la conversación con esta afirmación. A ver, cada uno de ustedes tres, ¿qué opinan? Me dice Melissa, me dice, muy bien, Alejandra, miremos a ver. Los viejos medios de comunicación, con sus intereses editoriales y comerciales, ya no definen las agendas que afectan a las personas del común. Y obviamente estamos haciendo referencia a que quienes están definiendo las agendas son las redes sociales, son las noticias que vemos en línea, digamos, todas estas nuevas tecnologías de las comunicaciones y de la información. Juan, ¿qué opinas? Bueno, yo diría que no sería tan taxativo en decir que las redes sociales definen la agenda pública de los ciudadanos como tal. Más bien lo que nos estamos encontrando es un escenario de hibridación donde los medios tradicionales han perdido paulatinamente su poder de guiar discusiones nacionales y proyecciones de país completos respecto a muchos temas. Y lo que estamos viendo cada vez más es que están siendo, tienen que compartir espacio mediático con nuevas redes que en lugar de hacer audiencias generales, audiencias a un público nacional, tienen audiencias de nicho y construyen audiencias fragmentadas. En ese sentido, lo que estamos viendo es el surgimiento de múltiples agendas políticas sin que esto haga desaparecer la gran influencia de los medios de comunicación tradicionales, dígase radio, televisión y prensa. Lo que podemos ver al respecto, y yo me atrevería a decir, es que hay varios medios, los medios nacionales siguen dándonos como grandes imágenes y grandes lecturas de las agendas públicas nacionales y están conviviendo con agendas que en algunos segmentos de la población pueden ser más llamativas para estos ciudadanos. Y finalmente hay unos medios que, a pesar de estar en el mundo analógico, a pesar de estar en el mundo tradicional, pueden hibridar de una forma muy fácil al mundo digital. Y yo te traería como un ejemplo que a unos medios les queda más difícil que a otros. Por ejemplo, medios que son relativamente ponderados, que ofrecen como análisis no tan radicales, por ejemplo, al Espectador, le queda mucho más difícil vender en algunas redes discursos polarizantes, discursos de odio respecto a unos medios, por ejemplo, para no entrar como en el detalle nacional, aunque podríamos dar algún ejemplo frente a eso, como Fox Noticias, que puede hacer un discurso sumamente radicalizado con aristas de desinformación y puede constituirse tanto en un medio tradicional como en un medio digital que juega muy bien en estas lógicas de polarización que particularmente se desarrollan en algunas instancias de las redes sociales. Adela, ¿qué opinas? Desde Twitter, ¿qué nos puedes decir? Esos viejos medios de comunicación, ¿siguen siendo los viejos medios de comunicación? ¿Dejaron de marcar agenda? ¿Cuál es el análisis que haces al respecto? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que lo primero para hablar de este tema es entender un poco el rol que tiene Twitter en relación a esta cuestión que estamos conversando. Como primer punto, me gustaría dejar muy claro que para nosotros Twitter desempeña un papel fundamental al potenciar la conversación pública. Y cuando hablamos de conversación pública, estamos hablando de aquellas personas que utilizan la plataforma y también de aquellos medios que utilizan la plataforma con habitualidad. Nosotros desde Twitter realmente impulsamos programas, generamos espacios y generamos canales para que los medios de comunicación, si se quieren, tradicionales, también puedan usar la plataforma para llevar su mensaje. En este sentido, y también ahondando en este tema, es que creemos en estas fuentes verificadas de información. Y creo que los medios, al poder usar
en este caso Twitter, pueden alcanzar este objetivo a través de la plataforma. Creo que la combinación de estos factores alrededor de cómo se entiende o cómo entendemos nosotros la conversación pública es lo que realmente da un resultado final de interés o de utilidad, en cierto sentido, de la plataforma para todas las personas que utilizan Twitter. Adela, muchísimas gracias. Jonathan. Pues Alejandra, yo creo que ahí tengo tres ideas, sobre todo viendo lo que pasó en el 2021, que creo que sí marca un año muy interesante para hacer todos estos análisis. El primero es que, por supuesto, en un ecosistema tan cerrado de medios de comunicación como es el colombiano y como es el de muchos países en América Latina, la irrupción de las plataformas y de las redes sociales sí marca un momento de quiebre sumamente representativo, ¿no? Y yo creo que tenemos efectivamente una mayor democratización, un amplificador mucho más grande que empodera realmente a ciudadanos y no solamente en sus conversaciones diarias o para alzar la voz de temas locales, sino también incluso, pues obviamente con un efecto político, ¿no? Yo creo que sería muy difícil pensar en una candidatura como la de Francia Márquez o candidaturas de decenas de aspirantes al Senado, a la Cámara, que sus plataformas han sido las redes sociales para poder tener un grupo y una repercusión que eventualmente se les pueda convertir en votos y llegar a tener una aspiración a un cargo político. Entonces eso como una base para decir efectivamente hay un cambio, hubo un quiebre y pues eso va en detrimento también de que dejan de tener ese protagonismo y ese manejo de la agenda los medios tradicionales. Pero además de eso hay otros dos aspectos. El segundo, que lo vivimos en el paro, y es que sí hay un quiebre y como una ruptura en el contrato entre las audiencias y los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Nunca antes habíamos visto que medios locales como El País de Cali o medios nacionales como varios no pudieran ir a cubrir lo que estaba pasando por el temor de que fueran los manifestantes quienes los golpearan o los atacaran, como lo documentamos y lo registramos. Yo creo que ahí sí hay un quiebre muy, muy importante que es clave tener en cuenta para saber también qué pueden hacer los medios para volver como a recomponer eso o cómo se puede volver a recomponer esa relación tan importante. Y lo tercero es que ese pluralismo y esas nuevas voces, periodismo ciudadano, están teniendo, digamos que a una parte del establecimiento asustados, ¿no? Y si vemos lo que pasó y el debate del Congreso para aprobar este artículo que era tan nefasto en materia de libertad de expresión, pues los congresistas decían es que los medios ya no son lo que conocíamos antes y hay que ponerles un tate quieto, ¿sí? Y como toda esta irrupción de voces, pues nos preocupa y nos asusta y por eso se hace ciberpatrullaje y por eso se está se está construyendo un enemigo como si fueran la información que circula en redes sociales y por eso todas estas intenciones de regular lo que pasa en las plataformas y el contenido de las redes sociales. Entonces sí hay una combinación de factores que, pues, por supuesto marcan esa ausencia de control de los medios tradicionales en la agenda, pero que tiene unas implicaciones más profundas. Pues Jonathan, muchísimas gracias. Nos vamos en este momento a nuestra primera pausa. Muchísimas gracias por estar acompañándonos con numeral redes y elecciones. Síganos acompañándonos en Dilemas. Hoy estamos hablando del impacto de la comunicación política en los procesos electorales, en el proceso electoral que vamos a tener el próximo año. Ya volvemos. Muy bien, regresamos con Dilemas esta noche hablando de numeral redes y elecciones, preparándonos para hacer análisis de la comunicación política para las elecciones del próximo año, el impacto de las redes sociales, de los medios tradicionales, la capacidad democratizadora que tiene información las redes sociales. Y quiero ir con Adela en ese tema. Adela, las redes sociales se les ha criticado muchísimo. Es decir, todo el tema de las bodegas, todo el tema de la desinformación, que obviamente lo vamos a tocar más adelante,
Todos esos temas se ponen sobre la mesa, pero Jonathan acaba de poner un punto absolutamente interesante, y es que hay muchos candidatos y candidatas, no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina, que no tendrían, o voces, la posibilidad de ser leídas o escuchadas si no es por las redes sociales. ¿Cómo ingresa en la democracia y qué tipo de impacto puede tener la posibilidad de democratizar voces? Bien, creo que esa pregunta da justo en el clavo con lo que veníamos conversando con anterioridad. Como decíamos antes y como les comentaba, la misión que tenemos como Twitter es servir a la conversación pública, y cuantas más voces y más opiniones, siempre en el marco del respeto, estén opinando y trayendo nuevas ideas a la conversación, eso sin duda va a nutrir la salud de la conversación en general. Entonces creo que ese efecto democratizador y dinamizador que, por ejemplo, tiene Twitter, una plataforma digital abierta en la cual los líderes de opinión o los líderes de una comunidad le pueden hablar a una comunidad más extensa, y aquellas personas que quieren interactuar con estos líderes pueden preguntarle directamente, es un valor fundamental y es una cuestión clave que hace realmente a la plataforma, en este caso a Twitter, ¿no? Y creo que eso realmente agrega un valor, agrega un elemento nuevo, agrega una nueva posibilidad y agrega un nuevo canal que permite justamente ampliar las bases, ampliar la forma en la cual estos líderes de opinión, estos líderes de comunidad pueden dirigirse a las personas, a sus representados o a aquellas personas con las cuales quieren tener una conversación. Entonces creo que el efecto es de ida y de vuelta, ¿no? Por un lado, aquellos candidatos, aquellos líderes de opinión, aquellos líderes de comunidad, y por otro lado, aquellas personas que quieren escuchar, que quieren preguntar, que quieren conocer. Juan, ¿si hemos tenido un impacto democratizador en las redes sociales o democratizador y caótico? No, yo creo que más que la palabra caótico, a mí me gustó una expresión que utilizó Jonathan, transformador, y frente a todo cambio, pues siempre se siente algo de miedo frente a lo que se puede dar. Y en ese sentido creo que es necesario ver, y comparto la opinión de Adela al respecto, que Twitter no tiene como una sola dimensión que uno pudiera decir, o las redes sociales en general, negativa o positiva, sino uno puede analizar las redes desde varias aristas. La primera, y donde ha sido un papel de potencial de democratizador, es Twitter y las redes sociales como un espacio de opinión pública de aquellos actores que antes no tenían participación en los medios tradicionales, dado que no tenían acceso a las salas de edición y al periodismo como tal. En ese orden de ideas, la posibilidad de vender nuevos relatos, de ver la información desde otro perfil, de generar un acercamiento de las personas al proceso informativo, siendo creadores y no solo receptores de la información política, ha sido un cambio fundamental y estructural en nuestra forma de entender cómo nos comunicamos en general y cómo nos comunicamos particularmente. Y en ese orden de ideas, pues todo en la vida implica un trade-off o un intercambio. Si bien hemos ganado un gran potencial comunicador, pues las redes sociales, y hay otros aspectos de dimensiones que tienen, como espacios, por ejemplo, de medio de comunicación de nicho, también han permitido, primero, que estos nuevos espacios, estos nuevos generadores de información, no todos obviamente, hay algunos que siguen conductas éticas muy responsables, no tengan ese control de calidad que a veces constituye una sala de editorial, de ver cuál es el tipo de información y corroborar. Y esto lo podemos ver donde hay muchas noticias que salen sin antes pasar un núcleo verificador. ¿Esto es positivo o negativo? Yo creería que tenemos que ver este proceso como un proceso longitudinal, de tiempo, y en ese sentido los medios alternativos que están permitiendo y que están democratizando el acceso y la producción de información tienen un potencial, y ahorita yo creo que no estamos viendo como el cenit, sino todavía nos falta un desarrollo para ver cómo van a evolucionar. Y prácticamente nosotros en la Universidad Javeriana hemos ido construyendo como un mapa de estos actores, y si bien hay medios que tienden hacia la polarización, radicalización, hacia distintas formas de desinformación, también hay medios que informan de lugares que antes por el centralismo colombiano no teníamos en cuenta, y la versatilidad de las redes sociales como Twitter, por ejemplo, permiten hacer que estas personas que estaban excluidas de los relatos mediáticos salgan y representen su voz, no por medio de intermediarios, sino directamente. Y eso en términos de reconocimiento de nuevos sujetos sociales y de nuevas
formas y relatos de pensarnos lo político y de la forma en que la gente entiende la política es fundamental y tiene una riqueza grande. Y no ahondo ahorita en los riesgos, porque como todo tiene como dobles caras, pero sí quisiera no llamar al pesimismo en el sentido de que las redes sociales han enturbiado la comunicación política. Prácticamente la comunicación política desde siempre, si nos vamos a Grecia, Roma, los bulos nacen precisamente en la antigua Roma y los bulos consistían en mentiras que se fabricaban para contradecir a los contradictores. Incluso, por ejemplo, hubo dos hermanos en Roma que intentaron hacer una reforma agraria y los senadores, los optimate, dijeron que iban a destruir todo el orden social y mataron a los hermanos. Entonces, el problema de la desinformación no viene de Twitter, es mucho más antiguo, se puede potenciar por algunas facetas que tiene esta red, pero también ha tenido un gran potencial para comunicarnos, para generar debates y para cambiar las lógicas de producción, distribución y recepción de la información. Jonathan, precisamente tú pusiste este tema, el de la democratización en las redes sociales de la comunicación política, pero indiscutible eso viene también acompañado y ha venido acompañado de una serie de tensiones que se han generado frente al manejo de las redes. Quizás lo que uno puede hablar son de fases, ¿no? Hay una fase donde irrumpen las redes sociales, la comunicación es caótica, empezamos a ver desinformación, discurso del odio, empezamos a entenderlo, la capacidad de impacto que tiene en los procesos electorales. Jonathan, ¿cuáles son las buenas prácticas que uno podría pedirle a los candidatos, a las candidatas, a las campañas, en términos de comunicación, no solamente en medios tradicionales, sino a través, de manera particular, de las redes sociales? Pues yo creo que hay varios aspectos que son fundamentales, ¿no? Y especialmente en este momento de esta violencia política y de esta tensión en las narrativas y en el lenguaje, y donde se quiere imponer como los discursos desde diferentes ideologías. Creo que partiendo por lo básico, y es de no precisamente apelar o promover este tipo de comunicación, una comunicación que va más pues hacia incentivar, contratar empresas de publicidad que les ofrecen las bodeguitas, ¿no? O todas estas estrategias de atacar o de posicionar hashtags o posicionar tendencias. Pues creo que eso sigue volviendo más tóxico todavía el ambiente de la conversación, que es clave que estas figuras públicas que están también como, o deberían representar y promover una serie de valores en la conversación, pues lo deberían, por supuesto, abanderar. Sin embargo, no es fácil. Nosotros, desde la Fundación para la Libertad de Prensa, hemos hecho campañas, hemos buscado pactos con los candidatos y con los partidos políticos de no atacar los medios, y no hay un compromiso real, porque desafortunadamente la piñata contra los medios de comunicación se está volviendo atractiva frente a la ciudadanía, y se está volviendo atractivo criticar y cuestionar, y eso de ninguna manera le corresponde a los políticos hacer esos planteamientos, menos si son funcionarios públicos. Eso, por supuesto, es un debate donde debe participar la ciudadanía, donde debe participar la academia, donde es necesaria tener una audiencia más crítica y una audiencia que conozca mejor esos lazos o esos conflictos de intereses que puedan tener los medios, como mencionabas en la pregunta anterior. Pero eso es la audiencia quien lo debe conocer. No deben ser los candidatos y no deben ser los congresistas y los políticos quienes señalen este medio sí es bueno y este medio es malo, porque yo creo que la independencia del periodismo, ¿no? Pero solamente lo está haciendo es por sacar unos réditos y porque no le gusta que lo cuestionen, y sí le gusta al que está de acuerdo con su planteamiento político. Entonces creo que ahí hay que apostarle más a la formación de las audiencias, que yo en eso sí soy bastante optimista, sí creo que ha avanzado mucho y que esta es una carrera que cada vez es más corta, y
y lo vemos cómo reaccionan rápidamente las audiencias cuando hay una noticia de un medio de comunicación que puede tener unos conflictos de interés por detrás. Entonces creo que esa tiene que seguir siendo la apuesta y pues por supuesto seguir presionando y elevándole el costo político a los candidatos que ataquen a medios de comunicación y que presionen o busquen contaminar más el debate en redes sociales. ¿Sabes, Jonathan, que yo concuerdo contigo? Yo sí creo que ha habido un avance en la formación de la audiencia. Creo que todos nos acordamos cuando fuimos a las elecciones, no a las elecciones, a la toma de decisión frente a la refrendación del proceso de paz. Ese fue el primer proceso donde las redes sociales realmente irrumpieron y logramos entender la capacidad que tenían en la generación de discursos de odio, en la generación de información falsa, y ya en el siguiente proceso electoral, que era apenas al año largo, ya había una audiencia que era mucho más capaz de decir así no, o esto hay que verificarlo, y empiezan todos los procesos, además de verificación frente a la información, pero creo que también los antivirus frente a la información que termina generando odio, desinformación o aleja de la realidad. Adela, ¿cuáles son principios éticos que tiene Twitter o que promueve en su red social para el manejo de las campañas políticas, para la información, para evitar e identificar los discursos de odio, de intolerancia o la información falsa? Bien, me gustaría hacer como un poco, retomar un poco de lo que hablaba Jonathan y lo que hablaban los demás panelistas. Claro que sí. Participantes. Creo que es importante acá definir bien el tema del objetivo comunicacional, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las tendencias no deben ser el objetivo comunicacional que se tenga. Los estudios demuestran, en líneas generales, que las personas van a la plataforma para debatir ideas, para escuchar ideas, para tener este contenido que realmente demuestre y vuelque un intercambio entre las personas que utilizan Twitter. Entonces eso como por un lado, ¿no? Y creo que es importante que eso quede claro y que eso realmente se plasme en la forma en la cual se entiende la conversación. Al margen de eso, o acompañando justamente eso, es importante dejar claro que también en Twitter tenemos una serie de reglas que justamente lo que buscan es que el entorno conversacional sea más seguro para las personas que utilizan la plataforma. Es decir, que aquellas personas que utilizan Twitter realmente se sientan cómodas para expresar sus ideas, para acercarse a entender sobre las ideas de otras personas y en líneas generales se sientan seguras de utilizar la plataforma. En este sentido, y solo para mencionar brevemente, dejar dicho por acá que tenemos reglas alrededor de la incitación a la violencia o la glorificación a la violencia, las reglas también relativas a cuestiones de suicidio y autolesiones, que bien pueden llegar a hacerse eco en algunos contextos. Los comportamientos de incitación al odio también se encuentran contenidos dentro de las reglas que tenemos en Twitter. Y en ese sentido, la forma en la cual nosotros vemos estas cuestiones, sobre todo en contextos de elecciones y tomando un poco lo que mencionaban en la introducción, es que también tenemos una regla de integridad cívica, que justamente lo que busca esta regla es que no se utilice la plataforma de Twitter para interferir en los procesos de elecciones en los distintos países donde las elecciones tienen lugar. Voy a dejar por ahí, así le doy pie a mis demás compañeros. Adela, una pregunta antes de seguir con Juan y con Jonathan. ¿Cómo se hace el mecanismo de ustedes de verificación de contenidos y análisis de contenidos? ¿Es una mesa? ¿Es un board? ¿Algoritmo? ¿Qué? ¿Es un algoritmo? ¿Cómo generan esa verificación de contenidos para determinar si hay que bajar o no determinado post? Bien, por un lado es importante dejar en claro que desde Twitter tenemos un equipo entrenado específicamente para la evaluación y la aplicación de las reglas. Este equipo está entrenado, por ejemplo, en idioma español, opera 24/7 y entrenado en contexto también para entender de las diferentes circunstancias en las cuales esto puede suceder. Además de eso, generamos alianzas en el terreno en distintos países, justamente para poder tener, no precisamente para la remoción del contenido, sino para generar nuevas fuentes verificadas de contenido, ¿no? Y por ejemplo, sin ir más lejos y mencionando un caso reciente, en Argentina hubo unas elecciones hace pocos meses, hemos generado alianzas en el país
Hemos apoyado a distintas organizaciones, entre ellas un grupo de fact-checkers y medios tradicionales y otro tipo de plataformas, para que justamente las personas que utilizan Twitter puedan consumir información verificada por estas fuentes y por otras fuentes también. Bueno, Jonathan, cuando nosotros estamos viendo las diferentes estrategias de comunicación política, aparecen normalmente las famosas bodegas. Y son los candidatos se acusan unos a otros del manejo de las bodegas, de lo que las bodegas están señalando, de lo que dicen las bodegas. En experiencia de la FLIP, ¿realmente sí se cuentan, se siguen contando con estos mecanismos para atacar los candidatos, contraatacar los candidatos, o ya se nos está volviendo un poco como una idea de las bodegas y esto ha empezado a desaparecer porque son más fáciles de identificar? Yo creo que sí son más fáciles de identificar. No sé ahí, Adela, ustedes que hayan identificado desde Twitter y lo que has visto en la región, pero creo que eso no significa que no se esté también como teniendo otras maneras de poder hacer lo que estaba diciendo hace un rato, posicionar estas tendencias para atacar a ciertos medios. Y a veces lo hacen parecer como de una manera un poco más orgánica, pero yo dudo que sea esto así. Siento que se va también como tecnificando un poquito más la manera de modular esa discusión y ese discurso, pero sí creo que es un problema. Y más allá de las bodegas, yo creo que sí hay como un debate clave y necesario, y es esa concepción del Estado plataforma, ¿no? Como un Estado que toma datos de sus ciudadanos frente a sus opiniones políticas y gobiernos que lo hacen y cómo manejan esa información. Y eso lo hemos visto en este gobierno y muy recientemente el año pasado, este año, con varios episodios que son preocupantes que el gobierno nacional contrate a una empresa para etiquetar y calificar en positivo, negativo o neutro a usuarios de redes sociales. Es grave que se esté haciendo uso de esta información, que por más que sea entregada de manera pública y abierta en las redes sociales, pero pues no tiene el consentimiento de los usuarios para que eso sea utilizado de cualquier manera. Entonces creo que ese dato, la utilización de los datos sensibles por parte de gobiernos nacionales o locales, pues es sumamente riesgoso, y eso sirve en esa idea de estos bots o estas bodegas que terminan, pues, como decía, intoxicando la conversación en las redes. Juan, sobre ese tema, y yo sí creo que es uno de los temas más delicados que se ha venido poniendo además en el proceso preelectoral. Lo que hemos visto en el proceso preelectoral es intervención de algunas instituciones que tienen que ver con el seguimiento, perfilamiento, no solamente lo que se hacía anteriormente, que eran los periodistas, y se tenían perfilamientos de periodistas de medios tradicionales, sino lo que está comentando John de tuiteros, de lo que están diciendo en las redes sociales, esa relación con la libertad de expresión y esa relación con la democracia, pero además con el derecho de poder uno opinar en cualquier sentido. ¿Cuál es la afectación que se tiene ahí? La afectación primero es muy grande, y en segundo lugar estamos definiendo hasta qué punto el Estado puede intervenir. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido una de las reacciones respecto a ciertos discursos de desinformación, cierta estructuración de cámaras de eco en la red? Ha sido intentar regular el flujo comunicacional por parte del Estado, cuando esto puede incidir precisamente en una cortina de humo para implementar medidas autoritarias que hagan perfilamiento de usuarios, chequeen contenidos, y en ese sentido toca ver que las redes sociales se están convirtiendo, o más bien pueden permitir hacer cierto wrapping, cierta recolección de tweets, crear y perfilar ciertos usuarios e ir haciendo un seguimiento bastante grande. Por ejemplo, el gobierno nacional tenía
unas personas encargadas de hacer perfilamiento de ciertos usuarios de Twitter con base en herramientas de análisis de sentimiento donde los calificaban como malos, neutrales o buenos según su postura política, y de ahí ir haciendo como una priorización. En ese orden de ideas, las redes han ido creando nuevas formas de seguimiento a las personas, y esto no es que sea como un malo o bueno de la red, sino es una posibilidad. Por ejemplo, con mi equipo de investigación, nosotros utilizamos que los datos en Twitter son abiertos y hacemos descargas de tweets, y con base en eso hacemos nuestros análisis para identificar dinámicas de desinformación, estructuración de cámaras de eco, pero también hay agencias que se están perfilando y hay agencias que le venden esos servicios de consultoría al gobierno para identificar grandes opositores, para identificar, como Twitter en sí es una red, los nodos de comunicación que generan núcleos de oposición, y con base en eso ir individualizando, ir haciendo seguimiento, lo cual constituye una cara de la inteligencia muy peligrosa que puede llegar a afectar la democracia y puede llegar a condicionar el ejercicio de la oposición política. Adela, ¿ustedes han contemplado esos efectos de los que ha estado hablando Jonathan y Juan cuando establecen sus diferentes políticas, o cuando ves el impacto que puede tener frente a la oposición o organizaciones o personas que hacen críticas en gobiernos, y no hago referencia en Colombia, digamos en gobiernos autoritarios, lo que ha pasado en Nicaragua, donde claramente terminan en la cárcel, o en Venezuela, donde claramente hay un seguimiento a la oposición? Sobre ese tipo de seguimiento que hacen los gobiernos, si tienen alguna política frente a este tema. Bien, primero refrendar lo que se comentaba. Los datos en Twitter son abiertos. Está nuestra API, la cual pueden descargar y pueden acceder de distintas maneras. Está disponible en línea. Entonces, refrendar eso y el compromiso que tenemos como compañía en ese sentido. Desde Twitter, obviamente, nos parece fundamental que se realicen distintas investigaciones, que estos datos sean utilizados para hacer este tipo de investigaciones, y que realmente se llegue a los resultados que estos académicos, que estas instituciones buscan o incluso investigan en líneas generales. Entonces, refrendar ese compromiso como compañía de tener estos datos abiertos, de tener estas herramientas para que realmente se pueda hacer esta investigación. Y volviendo un poco sobre lo que comentaba Jonathan, solo para que dejarlo sobre la mesa, desde Twitter tenemos una regla de spam y manipulación de la plataforma. Básicamente lo que dice esta regla es que no se puede utilizar Twitter con el propósito de amplificar o suprimir información de forma artificial, ni llevar a cabo tampoco acciones que manipulen o obstaculicen la experiencia de los usuarios en la plataforma. Entonces creo que esos son los dos puntos fundamentales que veo luego de las intervenciones de los colegas. Y Jonathan, un tema de los que se ha puesto de manera no permanente, pero más o menos cada tanto le da a los congresos de la República por ponerse creativos, y es el tema de la regulación de las redes sociales. No estamos hablando solamente de Twitter, de Facebook, de Instagram, es decir, de las diferentes redes. Vamos a regular lo que dicen los contenidos, porque allí hay muchos insultos, hay injuria. Ahora, como andamos con la moda de la injuria y la calumnia, te meto 10 años a la cárcel, no puedes hablar y te quito la personería jurídica, digamos, por ahí vamos derechito. ¿Cuáles son los límites? ¿Deberían haber unos límites que el Estado establezca frente a esos temas? ¿No deben haber límites? ¿Cómo abordar esa discusión frente a los temas de libertad de expresión, pero también, como lo señalan nuestros congresistas, a la injuria y a la calumnia? Sí, bueno, sin duda yo creo que esa es la discusión muy grande de los próximos años, y no va a dar tampoco tanto tiempo para hacerlo. Yo creo que pues ahí hay que conciliar o diferenciar también entre la idea de tener que generar alguna moderación de contenidos, que eso personalmente y también por la posición pues, de la Fundación no estamos de acuerdo en esa idea. Es sumamente complejo, y eso lo que sería convirtiendo pues, en otra cosa las redes sociales como las conocemos hoy en día. Pero por otro lado, pues por supuesto también hay una mayor demanda hacia las plataformas en términos de transparencia, en términos de estas instancias para poder tener como una segunda oportunidad, ¿no? Entonces
el Oversight Board en Facebook y los canales que tiene Twitter y las plataformas, pero pues esto con la dimensión de los usuarios que tiene, pues obviamente no tiene los tiempos que los usuarios quisieran. Pero frente a transparencia, frente a las decisiones que se toman en las plataformas para que termina afectando el contenido y que termina afectando también a medios de comunicación, a periodistas, pues por supuesto hay varios asuntos que son necesarios debatir y que son importantes. ¿Y cuál es la responsabilidad también finalmente, ¿no? Que sobre esto hay una gran discusión que puede terminar relacionándose con esta sensación y sensibilidades de que tenemos que blindarnos más frente a los comentarios injuriosos o calumniosos y que por eso es necesario ampliar las leyes que así lo vean, ¿no? Yo creo que ahí también hay cascaritas de banano en esa discusión porque pues que los congresistas estén ellos mismos legislando en favor propio para ampliar su fuero y para protegerse aún más de la injuria y la calumnia, pues me parece descabellado y afortunadamente ese artículo pues no se terminó incluyendo en el texto de conciliación en el proyecto de ley anticorrupción, pero pues sembró la gran preocupación y la gran alarma, ¿no? Porque pues lo estaban intentando hacer, ¿no? Pues Jonathan, yo no estaría tan tranquila porque lo que uno va aprendiendo cuando hace seguimiento al Congreso es que cuando se les ocurre algo, eso queda dando vueltas, es decir, uno tiene que estar pendiente en qué momento tratan, sí, eso sí. Por supuesto, y lo que es más grave, más allá del artículo, es el debate de los congresistas, porque estaban diciendo pues precisamente esto, ¿no? Que los medios ya no son lo que conocíamos, que hay que ponerle estate quieto, que pobrecitos nosotros los funcionarios que estamos ¿no? constantemente sometidos a los ataques, que los medios irresponsables, como generando una narrativa de que están desamparados, que no hay mecanismos, como si ya no existiera la injuria y la calumnia, como si no existiera un acoso judicial contra periodistas, que va en aumento. Entonces, por eso digo que son cáscaras que terminan unas conversaciones que sí creo que son necesarias y unos debates profundos, pues terminan siendo utilizados con algún intento de beneficio personal o cruzando una línea que va directamente hacia la censura y hacia limitar el trabajo de los periodistas y generarle una carga mayor a las revelaciones periodísticas. Muy bien, tengo que irme en este momento a una pausa, pero vamos a regresar con Juan ahora en redes, en numeral redes y elecciones en dilemas. Acompáñenos esta noche, estamos haciendo análisis sobre el impacto de las redes sociales en la democracia y en los procesos electorales. Ya regresamos. Regresamos a Dilemas, hoy estamos hablando de numeral redes y elecciones, estamos en Canal Capital y regresamos al tema si hay que establecer regulación para las redes sociales, pero te la quiero hacer de manera específica, Juan. Regulación para las redes sociales, contenidos de redes sociales, solo y exclusivamente para procesos electorales, como mecanismo para cuidar los escenarios democráticos, porque pues a veces como que se les va la mano, ¿no? O mejor no. Yo creería que el límite entre la censura y la regulación con base en un carácter punitivo es peligroso en tiempos de campaña, porque lo que un actor puede entender como desinformación o mentira, por ejemplo, para otro actor puede ser un discurso político válido. Entonces, trazar esos límites es muy complejo. Yo lo que diría es que nos tenemos que guiar por un escenario de gobernanza donde tanto organizaciones no gubernamentales como la FLID, como Colombia Check, que hacen un maravilloso trabajo, la academia, incluso las redes sociales, vayamos generando procesos de formación de ciudadanía digital desde la base para la participación ciudadana y, en segundo lugar, unas instancias que nos permitan ir detectando como esos flujos de información y hacer que las audiencias en campañas políticas sean más maduras que simple y llanamente castigar, porque desinformación puede ser entendida de formas subjetivas y puede llegar a ser peligroso y un arma más dentro para regular o para para acercar a la oposición o para acercar a otros actores que no son de nuestro agrado. Entonces, en ese sentido, creo que lo punitivo no es el camino, sino más bien la educación y la confrontación de la desinformación con una información fidedigna y profesional.
Bueno, pues estamos haciendo masa crítica sobre el tema de redes sociales, democracia, medios de comunicación y democracia. Te invito a que nos recomiendes un documento que hayas elaborado, tu tesis, o una película, una canción, una poesía, algo que ayude a quienes nos están acompañando hoy a tener una comprensión más abierta de este tema. En estos meses vamos a sacar un artículo sobre cámaras de eco, entonces apenas lo tenga te lo envío, pero me gustaría proponer dos grandes libros, Los media y la modernidad de John Thompson, para entender la formación de los medios y su estructuración a lo largo, y uno muy bueno que es Rompiendo el prisma de las redes sociales de Chris Bale, que nos indica cómo se van generando esas dinámicas de desinformación. Películas, no soy muy de películas, pero series que me encantan para ver la influencia de los medios, Black Mirror, especialmente Shop Sundance, que muestra la cara oscura de los medios, de las redes sociales, y San Junípero, que es como la cara esperanzadora. Y finalmente, pues no hay que olvidar en estas estrategias del rumor, algo muy grave va a pasar en este pueblo de Gabriel García Márquez, donde nos puede ver que un rumor puede ser muy poderoso. Diga, creo que y buscando literatura colombiana, algo va a pasar en este pueblo. Yo sí creo que hay que leerlo. Yo creo que es uno de los cuentos más maravillosos que tiene y creo que es muy colombiano, muy latinoamericano. Jonathan, ¿algún tipo de reglas se debería imponer para procesos electorales cuidando la democracia o no? Yo creo que hay que hacer esfuerzos en las instituciones y las organizaciones que lo puedan hacer. Hay que hacer esfuerzos sobre la información alrededor de las elecciones, ¿no? Los puestos de votación, los resultados, por supuesto, como eso creo que sí es un contenido especial que se debe cuidar porque pues, es como lo que puede generar más tensión. Y ahí pues siempre como buscando generar más contenido y más campañas y más visibilidad, de tal manera que eso terminara pues como opacando los intentos de desinformar frente a esos aspectos puntuales y claves del proceso electoral. No, insisto, como en contenido general, no, porque hay muchas ideas o propuestas de hay que eliminar los insultos, o hay que eliminar como algunas maneras de referirse durante las campañas, que me parece que pues eso va en contravía precisamente y entra ahí en el terreno de la censura y donde además es imposible de moderar. Entonces, sí hay unos temas sensibles donde creo que hay que poner los esfuerzos en aumentar la información frente a eso para que sea más fácil que la persona que recibe esa información, pues por diferentes maneras, se entere de la manera correcta de lo que es, pero no caer en la tentación de querer recortar posibilidades de la discusión en redes sociales. Gracias, Jonathan. Pues obviamente yo no le voy a preguntar a Adela si ella está de acuerdo con la regulación. Creo que, Adela, te voy a sumar a este acuerdo de la mesa. Creemos que la regulación es una frontera muy sensible que nos permitiría pasar rápidamente a hacer control y frente a la información que comparten los ciudadanos, sus opiniones. Entonces, lo que yo quisiera más bien preguntarte ya para hacer... Ay, no, Jonathan, y me devuelvo. Ahorita cierro con Adela. Un libro, la película, poesía, un informe de la FLIP, obviamente, que nos quieras recomendar. No, hay un libro que a mí lo descubrí este año, no es tan reciente, creo que tiene 2 o 3 años, que se llama Inteligencia Artificial o el desafío del siglo, y de un francés, Eric Sadin, que tiene como una mirada más profunda a todos estos debates. No es tan técnica, sino es más abordando como desde la concepción de la verdad, la ética, y le da unos puntos que yo creo que son claves porque muchas veces con la tecnología y el automatismo nos encandililla y nos parece todo y le confiamos todo a esto, y pues creo que hay que mirarlo también con pinzas. Bueno, Adela, me regreso contigo. Entonces, vuelvo y digo, te sumamos a la mayoría de esta mesa. No creemos que lo adecuado sea establecer leyes o reglas que puedan terminar en censurar la información o
lo que se comenta en Twitter, pero yo sí quisiera conocer cuáles son, si han tomado en Twitter medidas internas, generan alertas, cuando de pronto ustedes están viendo que en un proceso democrático en un país se está desbordando los discursos de odio, la desinformación. ¿Cuáles son esas alertas y en qué consiste ese compromiso que tienen con esos procesos de información para que no se vuelvan desinformación y odio? Bien, lo primero es que el trabajo que se realiza, obviamente se realiza un trabajo previo para justamente tener alianzas y tener espacios y canales de información verificada dentro de la plataforma. Por ejemplo, en otros países, en procesos de elecciones, hemos sacado un prompt que se activa durante las elecciones para que la gente pueda acercarse a esa información verificada. Entonces creo que ese trabajo previo, combinado con las reglas de Twitter, específicamente la regla de integridad electoral, realmente generan un marco, o buscamos a través de eso generar un marco propicio para que estas conversaciones en entornos de elecciones se den de una forma saludable. Habiendo dicho eso, quisiera como refrendar nuestro compromiso con la alfabetización digital. Y creo que eso es un punto clave que varios de mis colegas han hecho durante sus intervenciones. Cuanto más personas y cuanto más usuarios puedan tener más herramientas para poder consumir información de una mejor manera, esto realmente va a tener un efecto positivo dentro del ecosistema de las plataformas digitales en general. Entonces creo que nuestro trabajo como empresa, como Twitter y como el de otras personas y otras entidades involucradas en este ecosistema es generar estos canales para que las personas realmente puedan acceder y consumir esta información con las más y mejores herramientas dentro de la plataforma. Pues muchísimas gracias, Adela, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en Dilemas. Hoy estuvimos hablando sobre redes sociales y democracia y el impacto que puede tener en el próximo proceso electoral. Yo tengo 3 recomendados. El primero de ellos, por favor, hay que buscar lugares serios donde podamos verificar la información. Yo los invito a visitar, a conocer a Colombia Check. Los invito también a entrar a la página de La Silla Vacía cuando hace procesos de verificación de información en los procesos electorales. Busquemos fuentes serias y así no son siempre los tíos, los primos, los que nos están diciendo si es cierto o no. Y pues obviamente yo no puedo dejar de recomendarles el informe de medios de comunicación, redes sociales y democracia, análisis de las elecciones 2019, que lo pueden encontrar en la página web de la Misión de Observación Electoral. Y los invito a todos y a todas que no obstante estar en diciembre, estar en fiestas, estamos en campaña también electoral y que por favor nos informen en www.pilasconelvoto.com sobre cualquier anomalía, irregularidad o delito electoral. Nosotros estaremos informando a las autoridades. Vamos por unas elecciones libres, transparentes, auténticas, donde su voto, nuestro voto, mi voto, cuente y sea bien contado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda temporada y muchísimas gracias a todos quienes ustedes no han visto, pero que nos han ayudado a poner las luces, las cámaras, a Laura, que es una excelente periodista, y a todo el equipo, sin el cual, que está en Sala de Sion, hoy no podríamos estar en sus casas hablando de democracia, de poder, de política y de comunicación.